Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria. Fomentamos y divulgamos los diálogos y saberes de la producción en el campo. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy queremos hacer un reconocimiento a un sector invisible de la agricultura dentro de las ciudades. Un sector de personas que su día a día es mantener la soberanía y seguridad alimentaria con alimentos sanos. Y esos son los emprendedores que trabajan en sus huertas urbanas dentro de las ciudades y en las huertas periurbanas alrededor de las ciudades. Y en este video les contaremos cuál es la dinámica de estas huertas. En este video también les vamos a mostrar una granja urbana, ya que esta que hemos visitado también cuenta con una pequeña unidad avícola de gallinas criollas dentro del perímetro urbano de la ciudad de Villavicencio. Igual se puede dar en cualquier otra ciudad del mundo. Granjas urbanas y preurbanas, un sector invisible de la agricultura. Con la mayoría de la población viviendo en zonas urbanas, la obtención de alimentos de origen vegetal ya no es una actividad exclusiva de las grandes extensiones de cultivos en zonas rurales. Con las nuevas tendencias por una agricultura limpia y la aplicación de conocimientos en agricultura orgánica, ahora es posible habilitar espacios de cultivo en las ciudades y alimentarse más sano. Hacía un año aproximadamente, habíamos visitado a don Aristóteles Marrugo en la vereda La Cumbre, donde tenía implementada anteriormente su huerta orgánica de hortalizas y otras especies vegetales. Además, allí mismo brindaba los exquisitos almuerzos campestres, adobados y sazonados con las especies vegetales que él mismo cultiva. Allí mismo él nos demostró su experticia cultivando estas hortalizas bajo las condiciones de la agricultura orgánica y limpia. En esos momentos su huerta era periurbana, quedaba al margen de la ciudad de Villavicencio, pero hoy ha decidido trasladarla más hacia dentro de la ciudad. Y con la pequeña unidad avícola que ha implementado, ya podemos decir que es una pequeña granja urbana. En travesía agropecuaria, al rompe dice uno, si es agropecuario tiene que estar en el campo, en la ruralidad, pero se dan excepciones. Hay veces que lo agropecuario se da en el entorno citadino y este es un buen ejemplo, es un maravilloso ejemplo. En la anterior ocasión habíamos estado con Aristóteles Marrugo, sí, pero allá arriba, ¿en dónde? En la cumbre, ¿cierto? En la cumbre, ¿cierto? Sí señor, de la Punce hacia arriba, vereda La Cumbre. Ahí fue donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos por primera vez. Bien, y ahora su merced se vino para Tierra Caliente. Sí señor, claro que sí. Estamos ubicados dentro, literalmente, de la ciudad de Villavicencio, en el barrio San Jorge, en un predio que se llama Mi Ranchito. Bien, y en última, lo que más nos interesa, toda esa tradición, toda esa manera de cultivar, de producir de forma limpia, podríamos decir, ecológica, su merced nuevamente la trae aquí a este entorno, repito, que está en toda la mitad de Villavicencio. Claro que sí, sí señor. Yo siento que tú acabas de decir algo muy importante. Esto se convierte en una tradición y es en una tradición de familia y creemos, tenemos la certeza de que cada día se convierte en una necesidad más para todas las personas. Porque comer limpio, comer sano es necesario y lamentablemente hoy en día no es fácil. Porque la mayoría de nuestros cultivos en nuestros entornos, todos son a base de agroquímicos. Nosotros no somos grandes productores porque enfocamos esto en nuestra seguridad alimentaria. Aquí los primeros beneficiados somos nosotros, pero también hay espacio para venderle a nuestro entorno. Aquí estamos rodeados, estamos dentro de la ciudad, se nos hace mucho más fácil el tema comercial. Y también continuamos con los contactos en algunos hoteles que nos compran algunas variedades específicas. Igual que en la anterior ocasión conocimos que su merced entrevera la parte productiva, podríamos decir directamente con la parte comestible. Allá arriba tenía servicio de restaurante. ¿Aquí también lo mismo? Sí, señor, de la misma manera.
aquí tenemos adecuado un área para brindar ese servicio de restaurante. También hacemos eventos, puede usted interactuar con nosotros para celebrar los 15 años, una ocasión de matrimonio. Cualquiera de las ocasiones que usted quiera celebrar se le puede facilitar y ofrecemos algunos platos específicos para ellos. Y aún de ahí sale el gran beneficio de nuestra huerta para nuestros clientes, porque dentro de nuestras ofertas usted puede encontrar un 2 o 3 o 4% de los productos que se sirven que salen de manera directa de nuestra huerta. Aquí sí se puede decir directamente de la huerta a la cocina, de la huerta a la mesa. Claro que sí, sí señor. Estamos llevando a cabo nuestra huerta orgánica, urbana, donde tenemos variedades de hortalizas y que a su vez también la ofrecemos en platos que le ofrecemos a nuestros clientes, como gallina, criolla, un pescado en salsa de coco y acompañado de deliciosas ensaladas que salen de nuestras hortalizas. Estamos en un periodo de tiempo inicial De adaptación. De adaptación. Además es importante que hayan venido en esta época en que estamos iniciando nuestro proceso, donde hay plántulas en proceso de crecimiento, algunas en proceso de flora y algunas ya están en cosecha. Claro que sí. Podríamos decir que esto podría formarse también como un corredor ecoturístico. Ese es el propósito. El propósito es llegar a la plenitud y que podamos mostrar nuestros productos, nuestras actividades, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, para que sea visto y muchas personas puedan compartir con nosotros. Aquí en esta parte les recordamos que para producir buenas gallinas criollas con las características de las gallinas y el sabor de las buenas gallinas del campo, también se debe ser agricultor y de esta manera se puede desarrollar un buen proyecto autosostenible. A nuestras gallinas de patio tratamos de reducir en su proceso alimenticio el consumo del maíz por su alto costo. Entonces nos beneficiamos con todo lo que sale dentro de nuestro entorno agrícola como sobras de cosecha. La hoja de las cosechas, frutos picados, todo ese material llega hacia el área de ellas y lo consumen sin ningún problema. Si alcanzas a mirar aquí, hay un lote en habichuelas, que ya hacemos el último graneo y recogemos todo su entorno. Todo ese forraje va para el área de las gallinas y nos reduce mucho el costo en su proceso alimenticio. ¿Usted utiliza alimento concentrado? No señor, compramos maíz porque son gallinas de patio, gallinas criollas. Unas gallinas que en el momento las tenemos encerradas, pero hacemos etapas de pastoreo, las sacamos 1 o 2 veces al día a pastorear. Y por seguridad, gran parte de su tiempo permanecen encerradas. Y por seguridad de la huerta también, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Y lo estamos viendo, ha hecho sus eras, se aprovecha de los mismos materiales, de los mismos insumos que tiene este entorno para que pues, este sistema productivo pues, salga lo más rentable, lo más barato posible. Claro que sí, sí señor. Nosotros no tenemos los suficientes recursos y cuando eso sucede tenemos que enfocarnos inicialmente en nuestros entornos para mirar qué beneficios sacamos de ellos. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de beneficiarnos de algunas cañas de guauda para construir nuestras camaretas. También tenemos en polisombra y hay otro material que es un geotextil. En ese material también con varilla hemos hecho algunas camaretas tratando de reducir costos, que es uno de los puntos importantes en estos momentos. Con la mayoría de la población viviendo en las zonas urbanas, este sector de la agricultura tiene un panorama prometedor, pues además de poder proveer alimentos sanos y frescos, puede representar un ingreso extra para quien la practica. Si bien la agricultura urbana no reemplazará a la agricultura tradicional o convencional, es evidente que podrá contribuir significativamente a mitigar el impacto de la creciente demanda de alimentos a nivel mundial.
Gracias amigos por quedarse hasta el final de este video y recuerden darle like, comentar sobre este tema. Leemos y tratamos de responder todas sus preguntas y comentarios. A los que no se han suscrito o nos ven por primera vez, suscríbanse a Canal de los Llanos. Es gratis. Apóyenos y acompáñenos en nuestra labor periodística en Travesía Agropecuaria. Solo estamos fomentando y divulgando las alternativas de producción en el campo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.